Estamos con Carlos Burbano, el director general de la Fundación Acciones por Colombia, y le agradecemos que nos acompañe hoy en esta entrevista para el trabajo integrador que será presentado al profesor Andrés Moreno. Muchas gracias. Entonces, Carlos, cuéntanos, antes que todo estamos con Luisa, con Daniel, Johan y el que le habla Igor. Entonces, Carlos, por favor, háblanos sobre la Fundación Acciones por Colombia, cuéntanos un poco sobre ella y qué es lo que hace. La Fundación Acciones por Colombia es una organización privada sin ánimo de lucro. Nace de una intención de pasar de la crítica a la acción en una sociedad tan estigmatizada como la sociedad colombiana. La idea nació con un propósito de generar bienestar desde nuestro propio espacio, desde nuestra propia intención. Nace de esa posibilidad de hacer una actividad complementaria a la que hace el Estado, de llegar a esos territorios donde el Estado no llega por incapacidad o por ineptitud. Hemos construido esta organización con el fin de establecer unos procesos dinámicos que permitan beneficiar a las personas que nos acompañan como colaboradores, como funcionarios, y en ese sentido la idea es llegar a construir 8 líneas de comportamiento que son las que nos rigen. Trabajamos el tema del medio ambiente, la infraestructura, el desarrollo social, la vivienda, la salud, la cultura. En ese sentido, pues hemos venido articulando todos esos propósitos con el fin de construir espacios de bienestar en algunas comunidades. Nuestro trabajo integrador está basado pues en la publicidad social y la pobreza en Colombia. El tema fundamental de nuestro trabajo es cómo la educación puede generar un cambio revolucionario en nuestro país para disminuir la pobreza que existe en nuestro país. Entonces la primera pregunta que te queremos hacer es que ¿cómo considera usted que una buena estrategia se puede disminuir la pobreza? Primordialmente nosotros nacemos con la intención de defender los derechos humanos de los ciudadanos. Desde que el ser humano nace empieza a ser vulnerado en el tema de los derechos, y en Colombia no somos ajenos a eso. En Colombia la educación es uno de los derechos más vulnerados por el sistema, por la calidad educativa, y en ese sentido pienso que la educación no es un factor determinante para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Pienso que en Colombia primero hay que mejorar el tema cultural. La cultura ciudadana es un tema vital. Si nosotros en Colombia no empezamos a formar nuestros hijos o nuestra descendencia desde el hogar, definitivamente puede haber la educación con mejor calidad máxima, las mejores instituciones públicas o privadas, incluso en el exterior, que la persona como tal no se va a formar ni va a lograr cambios realmente en la vida. Lo que pienso en el tema de la educación es que la educación no puede ir enfocada en que algunas personas crezcan profesionalmente y personalmente en su vida, sino que la educación debe ir enfocada en que la gente construya sociedad, en que la gente desde su propia educación sea capaz de no de emplearse, sino de emplear a muchas personas, de trabajar no solamente por uno mismo, sino trabajar para los demás. Otra pregunta es, ¿qué herramienta tendrías en cuenta para disminuir la pobreza? El tema de la pobreza es un tema que nos azota en Colombia, lamentablemente, por la inequidad política. La clase política, y lo he manifestado en escenarios internacionales, la clase política es lo más nefasto que podemos tener en Colombia. La democracia es un maquillaje y la clase política es una arandela que lo único que permite es ampliar los espacios de poder entre los que participan en una coyuntura política. En ese sentido, la pobreza en Colombia solo es posible mitigarla en la medida en que cada uno de los ciudadanos asumamos una posición responsable, actuemos con amor y con respeto hacia los demás. Otra pregunta que te queremos hacer es, ¿considera que una buena educación en el país puede disminuir la pobreza? ¿Disminuye la pobreza? Yo pienso que la pobreza no se disminuye si la persona se forma y lo único que hace es buscar su propio beneficio. Estamos claros en Colombia, mientras no mejoremos las condiciones de los salarios, si no mejoramos las condiciones laborales de las personas, la pobreza va a seguir siendo la misma. Todos sabemos que el salario mínimo es una estadística, y sin embargo aquí los empresarios se rigen bajo un salario mínimo. En ese sentido,
muchas personas lamentablemente sufren el flagelo de la pobreza, sencillamente por la falta de voluntad de los empresarios, la falta de voluntad de la clase política y la falta de voluntad de la clase dirigente. Otra pregunta es, está hablando pues, de los grandes dirigentes, ¿cree usted que pues, la pobreza en Colombia está por culpa del gobierno? ¿Esa situación de la pobreza está pues por culpa del gobierno? La pregunta está muy bien planteada, porque el Estado digamos, es la conformación de una serie de factores ciudadanos, pero realmente el gobierno sí tiene la culpa de la desigualdad, de la inequidad que se vive. Los recursos están mal repartidos, la riqueza está mal repartida. Los que conocemos y estudiamos los temas absolutamente trascendentales en Colombia, que sabemos por qué la educación tiene problemas, por qué el desarrollo en infraestructura tiene problemas, por qué tenemos problemas medioambientales, sabemos que básicamente la destinación de los recursos no llega, primero por falta de gestión y segundo por falta de voluntad política y en muchos de los casos por ineptitud. Carlos, ¿qué solución daría usted para disminuir el alto porcentaje de pobreza en el país? Lo que manifestaba anteriormente, los ciudadanos tenemos que concientizarnos de alguna manera que nosotros no estamos únicamente para suplir nuestras necesidades y las de nuestras familias. Los ciudadanos tenemos que estar prestos a que una proporción mínima, un esfuerzo mínimo de nosotros pueda empezar a cambiar la situación de pobreza de otras personas. En el caso de nosotros, las personas que me acompañan en la fundación, los empresarios, los políticos con los que hemos llegado en algunos acuerdos en algún momento, digamos que han depositado una credibilidad en nosotros porque hemos logrado mejorar condiciones de vida a muchos ciudadanos en el departamento del Valle, en el Cauca y hasta en Nariño, porque hemos asumido una postura responsable frente a lo que significa la pobreza. La pobreza es nuevamente una estadística, pero la pobreza sí se puede mitigar en la medida en que cada uno de nosotros asumamos una posición responsable, no de regalar, no de donar, no de sostener a nadie, sino de generar una cultura ciudadana donde primen el amor, el respeto y la solidaridad. Con eso es suficiente. Carlos, ¿cuál es su punto de vista ante esta situación? Pues lamentablemente la situación es triste, pero eso es lo que más nos da fuerza a seguir avanzando. Cuando manifestaba anteriormente que la fundación nace de esa intención de pasar de la crítica a la acción, asumimos una posición responsable frente a las situaciones, todas las que suceden en Colombia. La educación, la salud, lo que sucede con el empleo, lo que sucede con la polarización del poder, eso realmente nosotros lo venimos contrarrestando desde una intención empresarial, fortaleciendo los lazos sociales y participando en escenarios políticos que nos permitan decidir y nos permitan llegar a muchas más personas. Pero el tema es de intención, el tema es de voluntad. Existen muchos dirigentes como nosotros, que les comentaba hace un rato, que montan este tipo de organizaciones porque hay unos beneficios tributarios, porque acceden a algunos beneficios empresariales o sencillamente porque participan de la contratación pública para enriquecer sus arcas. En ese sentido. Pero es que con una buena publicidad social se puede concientizar un poquito más a la gente para generar un cambio ante eso. Ese es un tema muy complicado que lo comentamos en principio. Yo le puedo decir, en Colombia no existe la publicidad social. Y no existe sencillamente porque no hay sensibilidad social. Nosotros hemos emprendido miles de procesos donde los beneficios son bastante grandes, poblaciones beneficiarias de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 personas, grupos poblacionales enteros, y no hay publicidad que de alguna manera concientice al ciudadano de que hay que asumir una postura solidaria. Es completamente difícil. Le hablaba de fundaciones importantes en Colombia que tienen todas las herramientas y ni ellos han sido capaces de sensibilizar a los ciudadanos. Para hacer un paralelo, usted va a un concierto que arman unos empresarios X y a usted no le importa con tal de que vaya su artista preferido. Pero si una fundación arma ese mismo concierto, estoy completamente seguro
que el aforo va a ser absolutamente inválido, la gente no va a asistir. ¿Por qué? Porque no hay identidad con lo social. Yo pienso que eso es un tema bien complejo, que de antemano estoy aquí muy motivado de escucharlos emprender un trabajo como esos. ¿Ya? ¿Crees que todo esto de la pobreza en el país, el alto porcentaje que está generando, es falta de organización de un buen gobierno o de dinero? El tema del gobierno es un tema muy fuerte, porque aquí las fuerzas políticas son las que deciden, independientemente de cuáles sean las políticas del Estado, de cuál sea el plan de desarrollo que vaya a emprender o la carta de navegación que vaya a emprender el presidente de la República y sus subsiguientes mandatarios locales. La legislación es una farsa en Colombia. Aquí nadie legisla por los colombianos, aquí todo el mundo legisla por los partidos, y en ese sentido yo pienso que en materia humanitaria y en materia social Colombia tiene que dar un cambio, pero que lo vamos a dar en la medida en que la democracia está abierta para todos. Pero yo pienso que hay un tema muy difícil de los colombianos que enmarca toda esa pobreza, y es la indolencia y la indiferencia. Aquí la gente no participa, no vota o vota en blanco sencillamente porque desconoce cómo funcionan los temas electorales. Aquí lamentablemente cuando uno habla con los políticos y con los altos dirigentes se ríen, la gente le dice a uno: es que esto no se gana con procesos sociales, esto se gana es con votos, y el que gana las elecciones es el que manda, y el que manda así mande mal. Entonces eso es lo que sucede con la dirigencia. Yo, digamos, no sé si en otra oportunidad les puedo preparar una reflexión o un análisis frente a lo que significan los partidos políticos en Colombia, y ahí ustedes se van a dar cuenta de dónde proviene la pobreza. Carlos, hablando de cambios, ¿cree usted que este año han disminuido los índices de pobreza? Yo soy un convencido de que las estadísticas en Colombia son amañadas. Estamos hablando de que tanto el DANE, laboré en el DANE, ¿ya?, como las estadísticas que manejan los gobiernos de turno, son estadísticas que lo único que hacen es favorecer su popularidad. Estamos absolutamente claros que aquí el dirigente político tiene la sagacidad absoluta de engañar al ciudadano, y lamentablemente los medios de comunicación son los cómplices absolutos de esa situación, porque los medios de comunicación, y con todo respeto lo manifiesto, lo que hacen es trabajar por una agenda de la burguesía. Metiéndonos un poco en el lado de la publicidad, Carlos, ¿habías escuchado el tema de publicidad social y has conocido de alguna campaña publicitaria enfocada en ese tema, que se haya enfocado profundamente en ese tema? Yo realmente pienso que muy pocos estaríamos comprometidos con el tema. He escuchado y soy un inquieto del tema de la publicidad social, porque estoy al frente de una organización grande con compromisos sociales serios, y en Colombia yo les puedo manifestar que las grandes organizaciones que de pronto han logrado una posición en materia de publicidad social, te comentaba la Fundación Fides, soy muy amigo de Alejandro Escayón, su presidente, pero como les comentaba anteriormente, con todas las herramientas que tiene esta organización, con todo el andamiaje televisivo, impreso, pienso que cualquiera puede hacer una campaña publicitaria en ese sentido, pero que haya una campaña publicitaria socialmente hablando, en organizaciones de terreno, de ir a buscar esos territorios vulnerables. Les estoy hablando de que nosotros llegamos a sectores donde la gente come basura, ¿ya? Entonces estamos hablando de que publicidad social en Colombia es, hasta ahora lo decía respetuosamente, es para mí un mito, porque significa sensibilizar al ciudadano, y sensibilizar al ciudadano es muy complicado. Nosotros tenemos esa empresa embotelladora de agua, el único propósito de la empresa es regalar vida. Quien regala agua, regala vida. Y yo empecé ese trabajo sencillamente porque alguna vez llegué a un sector en la zona rural de la Cumbre Valle, donde un niño estaba tomando agua de un estanque de agua de barro, y desde ahí empezamos a
a manejar el tema de obsequiarle agua a esas personas que no lo tienen. Y obsequiar agua era obsequiar vida. Nosotros manejamos más que todo, embotellamos agua, regalamos vida. Eso es más que todo lo que... Pero siempre dándole un énfasis muy social. Pero eso nunca ha sensibilizado a nadie. Por más propósitos que nosotros hayamos emprendido, hemos tratado de establecer muchos mecanismos de sensibilización y es muy difícil. Aquí a la gente le gusta que lo sensibilicen si lo hacen llorar. Aquí a la gente le gusta que la fundación vaya con niños descalzos a pedir zapatos. Aquí está a la gente acostumbrada a ver el niño en la silla de ruedas para poder aportar, ¿sí? Pero no hay una sensibilidad por cultura. Aquí la gente no aporta porque haya una cultura de lo social. Aquí realmente eso no existe. Carlos, te agradecemos tu valioso tiempo y la colaboración que nos has prestado y sobre todo la de tu fundación para que nosotros podamos hacer la campaña publicitaria Realizar este trabajo para pues, que realizar tenemos este con trabajo. Integrado. Te agradecemos mucho y la invitación y nos comprometemos a que vamos a hacer una gran campaña publicitaria social caminado pues al tema de la educación y sobre todo a la parte de lo social, ¿no? La idea es que hagamos algo que toque corazones, que sensibilice a la gente, que la gente la sienta y que realmente se involucre o que se comprometa en este cuento, ¿no? Es con mucho gusto de antemano manifestarles toda nuestra disposición. Me encantaría que conocieran todo el equipo de trabajo, gente que hoy por hoy lo bendice a uno permanentemente porque lo que hace que conocieran la organización han mejorado sus condiciones de vida, lo cual significa que la pobreza sí se puede mitigar en la medida en que cada uno asumamos una postura responsable. Estoy en un proceso interesante porque el equipo de fútbol que tenemos con la organización va a empezar a negociar jugadores con un país hermano y en ese sentido ustedes se van a dar cuenta que realmente hay muchachos que salen de casas de madera, de bareque, a patear un balón y que han recibido el acompañamiento de nosotros y que hoy por hoy van a visitar el exterior con miras de que posiblemente los logremos negociar. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias.